Muy buenas noches. Son las 19:02 de este viernes 9 de abril. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Vamos a presentar el informe técnico, el avance del programa de vacunación y hoy es viernes de semáforo, segunda quincena y toca actualizar el semáforo de riesgo COVID. Refleja el semáforo de riesgo lo que hemos estado viendo y comentando, que tenemos ya 10 semanas consecutivas de reducción de la intensidad epidémica. Reducción que se estima por varios elementos: una disminución del número de personas enfermas que se registran cada día, una disminución del número de personas que necesitan ser hospitalizadas y desde luego, y esto es lo más importante, una disminución de la mortalidad, el número de personas que lamentablemente pierden la vida por COVID-19. 10 semanas de reducción de la epidemia en México. Y el semáforo de riesgo muestra precisamente las entidades federativas que han logrado la reducción más sostenida y por lo tanto pasan a distintos colores del semáforo de menor intensidad de acuerdo a la escala que ha sido establecida desde hace ya muchos meses. Le pido al doctor Alomía si presenta el primer segmento y seguimos después. Gracias, doctor. Claro, con mucho gusto, señor subsecretario. Saludo también a todas las personas aquí presentes, así como a las que nos sintonizan a través de los diferentes canales de comunicación. Vamos a actualizar el comportamiento epidémico en México de la COVID-19. Mantenemos todavía un descenso entre las dos últimas semanas. Hemos visto que desde que iniciamos con el mismo el día domingo, pues prácticamente ha bajado a razón de un punto porcentual, pero para fines del total de toda la semana, pues se mantiene un buen descenso todavía entre la 11 y la 12, con lo que se sigue obviamente reforzando la tendencia descendente que vemos desde inicios de año. Menos 19% es el valor exacto entre la semana 11 y 12, y pues bueno, ya solo queda prácticamente un día, que sería mañana sábado, en el cual podemos tener una variación y luego estaremos viendo el comportamiento de la semana 13. Continúa también en 1% los casos activos estimados. Recordemos que todos estos valores son indicadores que en su momento nos ayudan a evidenciar cómo va comportándose la epidemia, y en este momento, como hemos visto en las últimas semanas, pues todos se han mantenido obviamente evidenciando que la epidemia va disminuyendo, al menos la carga de enfermedad y la actividad epidémica como tal. Tenemos también, y esto es bueno, y esto es lo que queremos que sí continúe incrementándose día con día, que es las personas que tienen ya un esquema completo de vacunación. Para el día de hoy, más de 1.855.000, y en un momento más estaremos viendo los detalles de este grupo. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también la curva del porcentaje de positividad. Recordemos que este es un producto que semanalmente lo estamos actualizando, dado que de día a día no tiene mucha variación, pero semana con semana sí podemos ver a lo mejor un cambio que sea relevante. Y también destacamos que el porcentaje de positividad es un indicador importante del comportamiento epidémico, porque lo que el porcentaje nos está diciendo, por ejemplo, para esta semana graficada, que es la número 12, 21%, lo que nos dice es de todas estas personas que en un momento están presentando signos y síntomas compatibles con la COVID-19, pero recordando que estos signos y síntomas, como no son muy específicos o no son solamente ocurren para la COVID-19, sino pueden ocurrir también para otras infecciones respiratorias, por otros virus, por otras bacterias o inclusive algunas otras patologías. Bueno, es finalmente la prueba confirmatoria la que nos empieza a revelar qué proporción de esas personas realmente están siendo o fueron afectadas por el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto son COVID-19. Entonces, para efectos de la semana número 12, 21%, pues significa que de cada 10 personas que están presentando signos y síntomas respiratorios, 2 de ellas, la causa es el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto son COVID-19. Y 8 personas, muy probablemente, estén padeciendo la enfermedad por otro tipo de virus o por otras causas. Recordemos que todavía estamos obviamente saliendo de la temporada invernal, ya entramos obviamente a una estación
primaveral, pero aún así, y sobre todo en la estación primaveral, algo que suele incrementarse y parecerse también al COVID, obviamente son las reacciones alérgicas, en donde no hay un microorganismo involucrado, pero sí hay manifestaciones similares a la de la enfermedad. Y esto es un indicador importante, porque cuando este se empieza a modificar en un comportamiento diferente, entonces nos puede alertar de manera temprana que la circulación del virus SARS-CoV-2 pudiera estarse incrementando en un área correspondiente. De hecho, esta es una media estatal, nacional, el 21%. Pero, por ejemplo, tenemos entidades federativas que este porcentaje de positividad todavía se encuentra en un 40%, pero asimismo tenemos también entidades federativas que este porcentaje de positividad está en un 11%, o sea, todavía una circulación, digamos, de virus en la comunidad todavía evidenciada más baja. Y como podemos ver, la tendencia que tiene el porcentaje de positividad prácticamente también desde que inició el año, y por lo tanto es congruente con la carga de enfermedad, o sea, la cantidad de personas que han sido identificadas con COVID-19, y como lo vamos a ver ahorita con la carga de personas hospitalizadas, pues es congruente, es decir, tenemos esta misma disminución y esta misma tendencia descendente, que incluso es de 2 puntos porcentuales para efectos de la medición entre la semana 11 y la semana 12. Si vemos la siguiente diapositiva, es otro indicador semanal que actualizamos los viernes, que es precisamente la letalidad, es decir, la proporción de personas que lamentablemente fallecen si contemplamos el número total de personas que han sido confirmadas para COVID-19. Para efectos de la semana 12 tenemos un 7%, dado que la letalidad se identifica como un subgrupo de las personas que son confirmadas a COVID-19, lo que vimos en las primeras semanas del año fue cómo esta se incrementó, cómo tuvo una subida, una tendencia ascendente, y esto fue precisamente porque el grupo total de personas que tenían COVID-19, en la medida que iba avanzando las primeras semanas del año, se fue disminuyendo, mas no así disminuía con esa misma, digamos, cantidad o velocidad las personas que lamentablemente fallecían. Luego llegó un momento, ya en las últimas prácticamente 4 o 5 semanas, es decir, más o menos hace un mes, mes y medio, en donde entonces también inició un descenso de las defunciones, y entonces por eso podemos ver cómo la letalidad también empieza ya a disminuir para efectos de este último mes y medio. Y bueno, vamos a estar obviamente viendo semana con semana cómo se comporta este indicador. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí sí actualizamos nuevamente la ocupación hospitalaria, no tenemos cambios para efecto del promedio nacional, sin embargo podemos continuar observando obviamente ese descenso que día con día, por lo menos hasta el momento, todavía se ha mantenido tanto para las camas generales como para las camas con ventilador. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos precisamente en este primer grupo, es decir, las camas generales, y bueno, aquí hemos estado fluctuando solo con una entidad que está ocupando este rango entre un 30 y un 49%, un día a veces no está, otro día está, y eso es porque precisamente está pegado al 30%, entonces a veces obtiene el 29 y sale del rango, sube un punto porcentual y vuelve al rango, pero lo que quiere decir que su comportamiento obviamente está mucho más pegado al menos del 30%, y eso también es un indicador congruente con la disminución de la actividad epidémica. Más de 26,000 camas disponibles a nivel nacional, por lo tanto una ocupación del 17% en este mismo marco. En la siguiente diapositiva podemos observar las camas con ventilador. Aquí sí tenemos una reducción en comparación al día de ayer de un punto porcentual para efectos de la ocupación nacional, es del 21%, y esto también lo podemos ver con la reducción que existe de las entidades en el rango entre 30 y 49. Habíamos tenido inicios de semana 5, luego llegamos a 4 y hoy estamos teniendo solo 3 entidades en este rango, de ahí la disminución que vemos en la ocupación nacional, y bueno, son pues 29 las entidades que tienen definitivamente menos del 30%, resaltando que hay entidades inclusive que tienen menos del 10 o solo el 5% de ocupación de este tipo de camas, teniendo disponibles de las mismas a nivel nacional 8,799. Y si vemos la siguiente diapositiva, tenemos precisamente aquí la actualización del semáforo de riesgo epidémico, el cual entrará en vigencia el próximo lunes, es decir, el 12
de abril y se mantendrá vigente durante 2 semanas, como ha sido la práctica de los últimos meses, desde el año pasado, hasta el 25 de abril. ¿Cuáles son los cambios, digamos, importantes o relevantes que tenemos del semáforo en relación a la semana pasada? Vámonos primero con las entidades que tienen el riesgo bajo, en este caso el color verde. Podemos ver que se suman 2 entidades, Oaxaca y Nuevo León, que en el semáforo anterior se encontraban en amarillo, bueno, disminuyen o logran bajar su nivel de riesgo y ahora tienen el color verde. Sin embargo, el estado de Michoacán, que también estaba en color verde, pues bueno, sube un nivel de riesgo al color amarillo y por eso la diferencial que vemos de 7 entidades que en el semáforo pasado estaban en verde, ahora tenemos una diferencial de 8 entidades. De todas maneras, son más las entidades que obviamente han alcanzado el nivel más bajo, lo que también es congruente con la disminución de la intensidad, la actividad epidémica. Y para efectos del color naranja, aquí sí también tenemos una disminución en relación a las entidades que teníamos en la semana pasada. Si pueden revisar, obviamente luego, el semáforo anterior, identificarán que también se encontraban en naranja Puebla, Hidalgo y Querétaro, ahora bajan, alcanzan el color amarillo, más sin embargo Baja California Sur, que estaba en color amarillo, incrementa su nivel de riesgo al color naranja y por lo tanto entonces nuestra diferencial final es de 5, pero de todas maneras es una disminución de 2 entidades federativas, a la que estábamos en 7 naranjas las semanas anteriores y ahora entonces solamente son 5 y eso obviamente también evidencia la disminución del riesgo. En este punto obviamente hacemos siempre un llamado a la población, sobre todo aquella que reside en cada una de estas 32 entidades federativas, para que identifique el nivel de riesgo en el que se van a encontrar a partir del próximo lunes. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de ese nivel de riesgo es que se implementan las intervenciones comunitarias de mitigación. Entonces tenemos que estar muy atentos a las autoridades locales, porque son estas las que para cada una de las entidades van a estar generando las recomendaciones e invitando a la población a sumarse, a ponerlas en práctica, porque solamente de esta manera es como vamos a poder continuar disminuyendo el riesgo en siguientes semanas. Sería la actividad para esta noche. Muchas gracias, doctora Lumía. Esta es la situación. Ahora vamos a hablar de la vacunación contra COVID, la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Hoy tenemos un registro considerablemente bajo a las 4 de la tarde de la vacunación, solamente 185.651 dosis. Aquí vamos a explicar cuáles son las razones. Primera, ya se concluyó la vacunación en algunas entidades federativas de gran tamaño, destacadamente la Ciudad de México. La Ciudad de México contribuía con más de 90.000, 100.000 dosis de las que hemos estado comentando en días recientes. Al terminar, pues ya no está contribuyendo a este número. Pero por otro lado, hoy tuvimos distribución de los nuevos embarques de esta semana, los embarques de Pfizer, que suman ya 1.302.600 dosis a lo largo de la semana. Hoy tuvimos un embarque que ahorita comentaremos y se distribuyó de manera inmediata a los estados, junto con el embarque que también había sido recibido ayer. Se prefirió juntar los 2 embarques para hacer unas solas rutas y llegar a las 32 entidades federativas a través de los nodos de ultracongelación. Esto desde luego hace que el personal operativo se oriente más a esa actividad de recepción, asignación a los nodos primarios y secundarios de congelación y se retrasa el registro, no la vacunación, pero sí el registro. Muy probablemente hoy a las 21 horas tendremos una actualización y mañana en el informe diario ya habría que poner atención a hasta cuánto se llegó hoy, viernes 9 de abril. Entonces, tomen en cuenta esta realidad. Esta cifra que parece baja no representa la totalidad de lo que hoy se puso, es simplemente el corte de información aún incompleto hasta las 16 horas. 18 entidades federativas no lograron completar el registro de todas las dosis que fueron aplicadas. Esperemos a las 21 horas, que será presentado mañana sábado 10 de abril. La siguiente, por favor. En forma acumulativa, estamos ya muy cerca de los 11 millones, seguramente con lo que completemos del registro a las 21 horas,
habremos pasado los 11 millones. Entonces México ya tiene más de 11 millones, podemos asumirlo, de vacunas aplicadas. La siguiente nos muestra cómo se distribuye por los distintos segmentos. Vean ustedes que seguimos completando los segundos esquemas, por ejemplo en el personal de salud. No hemos decidido o destinado vacunas todavía para completar todos los esquemas en el caso del personal educativo que se vacunó posteriormente. Por lo tanto, todavía no les toca ser vacunados, y recordar que el cambio entre primera dosis y segunda dosis se da conforme al calendario de cada vacuna. Hay vacunas que se tienen que poner la segunda dosis entre 21 y 35 días, otras puede ser o debe ser, de hecho, entre 8 a 12 semanas, como la vacuna de AstraZeneca. Por su parte, en personas adultas mayores de todo el país, esta semana, que estamos terminando mañana, fue un gran avance porque vacunamos en ciudades mayores, la Ciudad de México y las capitales de las 31 estados de la República, también varias ciudades de mayor tamaño que no son necesariamente capitales. Y eso nos dio un avance muy grande. Esta semana, como comentamos ayer, superamos la barrera de las 500,000 dosis diarias y esperamos que con la llegada continua de los embarques, que cada vez van a ser de mayor tamaño, pero además con la distribución en las entidades federativas y las zonas urbanas, tendremos este ritmo de vacunación diario. Adultos mayores y adultas mayores, 7.410.304, solo hasta el momento con primera dosis, pero 1.083.293 ya completaron la segunda dosis. La suma, estos más de 8.493.597, esa es la suma, es lo que tenemos. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Quedan todavía algunas. La siguiente es los ESAVIS, los eventos supuestamente atribuibles a vacunación. Me adelanto aquí a una pregunta que posiblemente van a hacer, porque hoy fue motivo de comentario en algunos periódicos de circulación nacional, sobre el caso de un señor de 92 años que fue atendido en el Estado de México en un hospital privado por un médico hematólogo que comentó o nos notificó a la autoridad sanitaria local en el Estado de México y también, por lo tanto, a la federal sobre el padecimiento que ha presentado con disminución de plaquetas. Médicamente esto se llama trombocitopenia, reducción en el número de plaquetas, que son los elementos de la sangre, los que ayudan a la coagulación, los elementos que tienen forma, son fragmentos celulares que contribuyen a la coagulación. Y esto podría ser uno de los componentes del síndrome que fue descrito como potencialmente asociado con la vacuna de Astra, un síndrome muy raro. Ya hemos destacado la rareza de este evento, 4 por millón la asociación de eventos con la vacuna Pfizer. 4 de cada millón que han tenido la vacuna Pfizer han tenido este evento. 86 eventos en todo el mundo de más de 200 millones de dosis. Perdón, dije Pfizer, gracias. AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca ha sido motivo de esta exploración y esta posible vinculación con fenómenos trombóticos, pero ya la Agencia Europea de Medicamentos, la Organización Mundial de la Salud han presentado evidencia de sus análisis y comentan que es un evento sumamente raro. 4 por cada millón de dosis aplicadas, y dado el enorme beneficio de tener una vacunación expedita que incluye la vacuna de AstraZeneca, se ha recomendado seguirla utilizando tal como hacemos en México. Pero me adelanto a este caso específico. El doctor Alomía nos va a dar algunos detalles adicionales de cómo lo estamos analizando y la información que hasta el momento tenemos por parte del médico hematólogo y lo que en su momento tendremos del Comité Médico Científico de Dictaminación. Regresando al resumen de los ESAVIS, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, tenemos también muy pocos eventos, si se considera la gran cantidad de vacunas aplicadas. Es menos de, es 0.1%, es 1 por 1000, y la enorme mayoría, más del 99%, son casos leves. Fiebre, dolor, náusea, vómito,
dolor de cabeza que dura solo algunas horas o, en el caso de la fiebre, puede presentarse por un par de días y se resuelve espontáneamente. Ninguna persona ha tenido un daño de consideración que sea permanente. La siguiente. Hoy recibimos 327.600 dosis de la vacuna Pfizer, es el tercero de los embarques de esta semana, que suman 1.302.000, la siguiente por favor, 600, que es lo que se ha recibido en la semana. Esto suma a nivel nacional, desde que empezamos el programa de vacunación el 23 de diciembre del año pasado, 16.413.350 dosis de las distintas vacunas, que son estas 5, la vacuna de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino. Una más. El calendario, solo para recordarlo, fue la semana en números, el calendario de recepción, es justo lo que estoy comentando, 3 embarques que suman 1.302.600 y a mitad de la semana se liberó, el miércoles se liberó por parte de COFEPRIS la vacuna de CanSino, 434.830.